Y sean todos y todas bienvenidos a Sin Otro Sentido, el podcast. Tantos intentos de grabar un nuevo capítulo que preferí iniciar esto desde cero porque no. Así que esto es un reinicio de Sin Otro Sentido, el podcast. Y para los que no sabían que había un podcast de Sin Otro Sentido, pues entérense que había un podcast llamado Sin Otro Sentido. Además, tampoco había hecho un nuevo capítulo porque estoy trabajando en radio. Sin Otro Sentido también es un show radial, pero se me dio por grabar también un podcast. Así que este es el primer capítulo de Sin Otro Sentido, el podcast. Hoy hay temas muy interesantes. Quiero hablar sobre la diferencia entre lo que es la radio y el podcast, a mi parecer. También quiero hablar sobre el matrimonio. ¿Me casaría o no me casaría? ¿Qué efectos positivos tiene casarse? ¿Qué efectos negativos tiene el casarse? Y así sucesivamente. También quiero hablarles un poco sobre las estafas y cómo evitar ser estafado. Un tema que vi en otro podcast y quiero, pues, dar mi opinión. Así que esto es Sin Otro Sentido, el podcast. 1, 2, 3... Ya va a empezar Sin Otro Sentido. Sin Otro Sentido. Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noel David y sean bienvenidos y bienvenidas a Sin Otro Sentido, el podcast. Este proyecto no es solamente un podcast, sino que también es un programa radial. Salgo al aire en Venezuela, estado Táchira, en un pueblo, San Juan de Colón, a través de 107.7 FM sensacional estéreo, ok. Y este viene siendo el primer capítulo de nuevo porque borré los demás, ya que la diferencia, la calidad de audio es diferente. Pude comprar mi micrófono y mi consola y están escuchando esto con la calidad HD HQ que ustedes se merecen. Ok, ya llevo un gran tiempo haciendo radio y obviamente he notado muchas diferencias y he hecho pocos capítulos del podcast, pero consumo mucho este tipo de contenido de los podcasts. Pude notar muchas diferencias que hay entre la radio y entre el podcast. Pero también encontré unas cosas que se parecen, así que el primer tema que quiero hablarles es sobre podcast versus la radio. Por lo menos, una de las cosas que tienen en común tanto la radio como el podcast es que requieren de un lenguaje sencillo que todos entiendan. No vas a llegar aquí a hablar sobre política de hace 1600 años, a hablar sobre la medicina, a hablar sobre tecnología, la más no sé qué de la no sé qué verga y la cosa, ¿sí? Tienes que hablar temas, y más si estás iniciando, por lo menos no sé cuántas personas vayan a escuchar este capítulo, pero sí o sí tienes que hablar temas que la gente pueda opinar fácilmente sin necesidad de estar buscando en Google. Ambos necesitan una introducción que enganche al oyente. Si tú tienes una pésima presentación de radio, pues, ay no, qué aburrido, qué ladilla, voy a irme a otro programa, a otra radio, o mejor apago la radio y no escucho la radio nunca más por este programa. También requieren de una alta calidad de producción. No es como que... Y por eso es que borré todos los 3 podcasts, porque literalmente los grabé con el teléfono. Y a pesar de que el teléfono se puede escuchar bien en el teléfono, no se va a escuchar bien en la computadora o en el radio, así que preferí borrar todo e iniciar desde cero porque siempre se puede iniciar desde cero. Esas son una de las pocas cosas en las que la radio y el podcast pueden coincidir. Ahora, diferencias encontré demasiadas, por lo menos la señal de radio es local, tiene restricciones legales, al menos en Venezuela hay muchas cosas que no puedes decir. Diferencias geográficas, tecnológicas, por lo menos en la radio, sea cual sea. Ejemplo, 107.7. Se escuchará aquí, se escuchará en varias partes del estado, pero si me voy a la capital del país, Caracas, para quienes no sepan, ya no la escucho, ¿sí? Ya no se puede escuchar. Seguramente habrá una 107.7, otra 107.7 que ni que ver, a lo mejor sea una radio chavista asquerosa. Ok. El podcast es internacional, literalmente cualquier persona puede verlo, puede consumirlo, puede escucharlo. Por lo menos hay radios, en la mía pues tengo mucha libertad en producir a mi gusto, pero hay radios donde el director de programación siempre va a decir el formato y el tipo de contenidos que un productor debe mantener al momento de salir al aire. En cambio el podcast, el productor o quien lo va a animar, decide cómo personalizar el contenido de acuerdo a la reacción de él, ¿sí? El podcast tú puedes venir a hablar de temas personales, de cualquier tema que te guste. En cambio, la radio, ciertas radios dicen, no, tú me vas a leer esta vaina y si no me la lees, considérate despedido. En la radio, quien se tiene que encargar de que la audiencia se quede escuchando es el locutor.
Sí, a diferencia del podcast, que el título es el que va a enganchar y son, sí, quiero escuchar. Entonces, por lo menos, ejemplo, título amarillistas. Maduro se va del país posiblemente en esta fecha. Ok, la gente quiere ver porque quiere saber cuándo se va, pues, Maduro de la presidencia, a diferencia de la radio, que quien se tiene que encargar de que la gente se quede escuchando eres tú, colocando buena música, colocando buena información. Hay muchas personas que se escuchan cuando van de regreso al trabajo a sus casas o se montan en el carro. El podcast puedes escucharlo a cualquier hora, el mismo contenido, porque sin radio, por lo menos a las 4 es tu programa favorito. Y no puedes escucharlo a las 4, ya no puedes volver a escucharlo hasta el otro día. En cambio, el podcast puedes escucharlo por partes y a ir así sucesivamente. Puedes volverlo a repetir si algo no te gustó. En cambio, la radio no. Lo que se dijo, se quedó, se fue. Chao. Por lo menos la publicidad que se hace en la radio, frecuentemente los anuncios son grabados. A diferencia de los podcasts, que los anuncios se entregan a una audiencia comprometida por medio de un intercambio íntimo. Bueno, espero tener algún día anunciantes en el podcast. Entre la radio y el podcast creo que prefiero la radio, más sin embargo el podcast lo veo como una plataforma donde yo puedo, pues, 3, 10, 15 personas llegarles y me van a escuchar sobre mis opiniones sobre cualquier tema, como te digo, con libertad, y es totalmente independiente a la radio, ya que pues no tiene que ver nada con ella, pero pues comparto el podcast y la plataforma en radio. Ambas plataformas tienen sus pros y sus contras. Hasta ahorita la radio es quien me genera ganancias, el podcast literalmente lo está haciendo por pura creatividad y tiempo libre. Así que espero poder ser constante para poder llegar a algo interesante sobre el podcast. Algo que también es interesante es que no sé qué tanto yo quiera casarme, ¿sí? La verdad. Es algo que, pero cásate, el matrimonio, como que tal. Entonces investigué sobre el matrimonio cosas que ni siquiera yo sabía. Y creo que ni siquiera ninguno de ustedes, por lo menos. El matrimonio en la antigua Roma, la edad mínima para casarse de las mujeres eran de 12 años de edad. Para los hombres 14. ¿Sí? En ese momento donde el hombre era mejor que la mujer y todas esas cosas. Luego llegó la igualdad, Barack Obama fue presidente y toda esa verga. Por lo menos en la antigua Roma, llegar a los 30 y no estar casado era algo ilegal. Literalmente te ponían preso si a tus 30 años no estabas casado. O sea, ¿te imaginas tú? Por lo menos en mi mente millennial de 20 años no quisiera casarme. Por lo menos, otra cosa y es curiosidad sobre el anillo que se coloca en el dedo anular de la mano izquierda, no es casualidad. ¿Por qué? Porque se dice que este dedo partía una vena que no llegaba que llegaba directamente al corazón. Sí, es como que, bueno, en este dedo porque está conectado al corazón y es el que ama. ¿Sí? En la edad antigua, el matrimonio no se basaba en el amor mutuo, sino por el interés. Esa especie como hoy en día como el sugar daddy, que si te casas con tu sugar daddy, tú estás clarísimo que no te vas a casar por amor, sino por el dinero que te va a ofrecer el sugar, ¿sí? Sino por el interés en aparentar familia, adquirir propiedades, producir hijos. Imagínate tú, ni siquiera hacer hijos, sino producir hijos, para perpetuar el poder, ¿sí? Este contrato se establecía entre la padre de la novia y el novio, y la mujer no tiene ninguna injerencia en la decisión. No es que no me quiero casar porque es un tipo feo, no me importa, Matilda, usted se va a casar con ese chamo porque tiene mucha plata. Yo quiero mi carro tipo Pedro Picapiedra. Era algo así esta movida, ¿sí? de casarse. Las mujeres que eran inglesas perdían todas sus propiedades al casarse, ¿no? Como era que si te casas conmigo, todo lo que he hecho yo por aparte es mío, igualmente lo tuyo, ¿no? La mujer perdía toda la vaina y sus maridos también el control de absoluto de ellas. Esta costumbre permaneció hasta el siglo XX, cuando las mujeres debían pedir permiso a sus esposos para abrir una cuenta bancaria o comprar Yo detestaría ser mujer en ese momento. O sea, pedir permiso solamente para poder abrir una cuenta del banco. O para poder comprar un carro. Bueno, ahorita sí tengo que pedirle permiso a las personas para poder comprar un carro porque está muy caro todo. Entre los años del 66 al 79, los divorcios aumentaron casi literalmente al 100%, al menos en Estados Unidos. En ese mismo periodo tuvo lugar el auge de las pastillas anticonceptivas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que estaba casada simplemente no quería casarse y estaba embarazada, pastillas anticonceptivas
Y desde entonces el divorcio se convirtió en una práctica habitual en los países occidentales. Y también en los latinos, digo yo, porque hay mucha gente que se casa también por interés o simplemente se casa por, mira, quiero casarme porque es algo que sueño yo y al final no quieres terminar con la persona y quieres comenzar de nuevo y todas esas cosas típicas. Siento que en la vida, para no pasar pena, al menos tienes que casarte 3 veces. Pero vi una persona que se ha casado 12 veces. Incluso vi una noticia donde el señor se divorciaba cada 7 días solamente para tener 2 semanas de vacaciones. Creo que fue en Tailandia. La gente es loca, la gente es masoquista, la gente es gente y por eso estamos como estamos. En inglés, la palabra esposo es husband. Husband. Proviene del término nórdico antiguo husbandi, que significa dueño de la casa. ¿Vieron? Si eres mujer y te casas con un gringo, procura no llamarlo husband. ¿Por qué? Porque proviene de un significado que significa dueño de la casa. El matrimonio promedio tiene 58 veces sexo al año. Es decir, poco más de una vez por semana. Sí, al menos, si tú tienes con tu marido o con tu marida 2 veces sexo a la semana, estoy diciendo todo mal, ni siquiera sé qué estoy diciendo, pues es un matrimonio bueno. Tienes que tener al menos 58 veces al año sexo. Y si tienes más de 58 veces, disfruten de la vida. Realmente hemos vivido en pandemia y ha sido un caos, al menos, no es mi caso, pero aquellas familias que tienen 5 hijos, un perro. Vivir con la suegra, con los suegros, toda la familia y tú estar solo ahí, es una batalla que no puedes pasar solo. Una de las cosas que ha pasado mucho en varios grupos de Facebook que se encargan de vender cualquier artículo, teléfono, carros, y he visto también muchísima gente publicando, miren, no bloqueen a este chamo porque me estafó, porque me vendió un televisor dañado, luego desapareció, luego se fue, me robó el corazón y se fue sin decirme nada, sin decir adiós y se fue solamente y me quedé sola, me quedé solo, me estafó. Entonces quiero darles algunos consejos sobre cómo identificar una estafa y cómo evitarla y qué hacer cuando pues te pase. ¿Sí? Por lo menos los estafadores se hacen pasar por una organización conocida. ¿Sí? Los estafadores fines que están comunicando con usted el nombre del gobierno, podrían usar un nombre real como la Administración de Seguro Social. Si alguien te llama del Seguro Social de Venezuela, obviamente tienes que, no papi, chao, goodbye. Sayonara, como dice una canción. Algunos pueden hacerse pasar por un representante de un negocio. Mira, te estamos llamando de la alcaldía de San Pedro del Río y mira, te ganaste una rifa de un pollo asado, pero tienes que pagarme esto, dame tu número de cuenta, tu clave y nada. Usa la tecnología para cambiar el número de teléfono que aparece en su identificador de llamadas. Así que el nombre y número que usted ve podrían ser falsos. Me ha pasado, por lo menos yo viví en una residencia y de repente la dueña me escribió, oye, estoy vendiendo pesos, por favor, cómprame pesos. Literalmente, el contacto estaba urgido. Cuando me aparece un estado de WhatsApp de la dueña de la residencia, dice, se están haciendo pasar por mí, no estoy vendiendo pesos y no estoy vendiendo dólares. Siempre, vieron lo que les estoy diciendo, los estafadores dicen que hay un problema o que hay un premio, ¿sí? Es como que no, mira, hay un problema con su cuenta bancaria y necesitamos sus datos personales. No, mires que te ganaste una rifa, te ganaste un carro 2020, papá, pero necesito que me des tu cuenta y tu firma para poder, hágase el toche, literalmente. Los estafadores los presionan para que actúe de inmediato, literalmente pasa como que, no, mira, dame tu número, no, mira, pásame a tu papá, que está aquí conmigo. Es que no. Si alguien lo llama, pregunta, usted no conoce a nadie. Es más, cuando usted de un teléfono que nunca se lo da a nadie, de repente lo llama, pasó un amigo de su papá, y yo como que, ok, bueno, llámelo a él. Y tal. O simplemente, mire que si esto es una casa quinta, que no sé qué, no, esto es una finca de pobres. Usted tiene que inventarse una excusa, simplemente para evitar ser estafado. Una de las cosas que puedes hacer para evitar estas estafas es bloquear las llamadas y mensajes de textos indeseados. Sí, creo que no sé exactamente cómo se hace, pero sí, tú puedes meter una opción de que números que no estén registrados en tu libreta de contactos no aparezcan. Y simplemente eso, para que números que no tengas registrados no te llamen y así no
no te puedan joder la vida, ¿sí? No des información personal o financiera en respuesta a un pedido inesperado. Si tú no estás esperando nada, no des absolutamente nada. Resista la presión de actuar inmediatamente. Piensa las cosas. Ay, mira, te ganaste un iPhone X, pero necesito tal. No, ve y compra tu iPhone con tu propio dinero. No estés que te ganaste así por así. A no ser que participes en un sorteo de Instagram, eso es otra cosa. Sepa cuáles son los métodos de pago que existen los estafadores. Nunca le paguen a nadie que les insista para que lo haga con una tarjeta de regalo o a través de un servicio de transferencia de dinero. No, señores, hay que ser inteligentes. Y deténganse y hable con alguien de confianza. Y me pasó un día que perdí una cuenta en Instagram que tenía más o menos 6,000 seguidores y me dijeron, te vamos a dar la verificación. La azul, el chulito azul que aparece que un contacto es... Yo di la clave de la cuenta y al menos una hora la perdí, por ingenuo. Entonces, por suerte yo cuando, es una cuenta de Instagram que me afecta a mí. Socialmente sí me afectó. Pero no fue dinero, por suerte. Tampoco. Pero sí, tengan mucho cuidado a quien pagan sin saber, a quien compran antes de comprar un artículo por grupos de Facebook. Prueben el artículo. Mira, estoy vendiendo un teléfono de la marca tal. Chévere, mira, quiero probarlo. O un televisor, porque también para ser estafado hay que ser un poco estúpido y hay que ser ingenuo. Y con este tema cierro Sin Otro Sentido podcast por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Sígueme en Instagram, @soynoeldavid. Sigan @Sin Otro Sentido Show, que por ahí estaremos informando el próximo capítulo. Espero sacar este tipo de capítulos al menos una vez semanalmente y quiero volverlo en video también. Así que esto fue Sin Otro Sentido, el podcast. Sin Otro Sentido.